cumpliendo con los objetivos previstos para esta jornada. Sí, hola, buenos días. Cumpliendo con los objetivos, muy contento por la participación de la Sociedad de Anfunes y contentos también por la participación en la disertación que nos acaba de brindar el licenciado Germán Pereira sobre sexualidad. Así que estamos realmente muy contentos. Bien, licenciado, un tema que hoy es tratado en diversos ámbitos, también en el ámbito de las capacidades diferentes, ¿no? Un tema complejo, un tema que genera muchas polémicas y muchos tabúes todavía, aún al año 2018, con todas las herramientas que hemos ido evolucionando, cambiando, pero sigue siendo un tema tabú. Claro, ¿y cómo indicar a los padres, que son el primer guía de ese niño con esa capacidad diferente, y cómo indicarle al docente el tratamiento? ¿Cuál es el eje? El eje es la persona, siempre es la persona, ¿no? Es tratar de pensar en el deseo del otro e ir acompañando esto, como vamos construyendo a través de la educación, de la educación no solo escolar, de los conceptos, sino del concepto familiar, de acompañar y de vivenciar esto desde otro lugar, desde perderle el miedo al educar, al conocer cada parte del cuerpo. Lo que más nos preocupa en esto es el riesgo de abusos, el riesgo de situaciones que nos llevan a una población de alta vulnerabilidad, no tener elementos para poder defenderse y saber hacia dónde enfocar esto, ¿no? Y por ahí en este miedo nuestro de las personas que tenemos algunos años más, que acompañamos o que somos papás de personas con discapacidad, tener esta posibilidad de abrirnos a perder ese miedo para reducir los riesgos, ¿sí? Muchas veces pensamos, cuando hablamos de sexualidad, pensamos en genitalidad, y es una parte mínima lo genital. Trasciende esto, el placer pasa por un montón de lugares, hasta por el degustar un buen chocolate, que lo hablábamos en la charla de recién. Y esto, la última, licenciado, cómo preguntarle, pero es conveniente tratarlo, insertarlo e internalizarlo en los padres, en los niños, en las distintas franjas etarias, o hay una franja etaria especial. Me pongo en la evolución de un adolescente, hormonal, en lo biológico. Si lo vas a trabajar en el adolescente, llegaste tarde. Yo creo que en esto tenés que trabajar desde la primera etapa. A veces ni siquiera hablando de sexualidad, hablando de esto que nosotros hablamos de lo público y lo privado, el concepto de adentro y afuera, cómo lo traspolás después en lo público y lo privado, qué es lo que puedo hacer en público, qué es lo que debo hacer en privado y qué es lo que puedo permitir que el otro haga sobre mí. ¿Y cuándo puedo permitir que el otro haga sobre mi cuerpo? ¿Cuándo yo puedo invadir tu cuerpo o cuándo quiero que otro invada mi cuerpo? ¿Hasta dónde puedo permitir? Estos límites que a veces no lo trabajás desde la sexualidad, estás trabajando sexualidad y estás previniendo situaciones que no querés que pasen. Bueno, muchas gracias. Por nada, gracias a ustedes. Gracias. Muy amables. Muy bueno, es complejo.